El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes, el 20 de enero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Comento rápidamente algunos titulares de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Ayer el dólar superó la barrera de los 20 bolívares en la página web del Banco Central de Venezuela. De hecho, cerró en 20,29 centavos. 20,29 bolívares por dólar en Venezuela. Y esta es una de las razones, la devaluación, el alto costo de la vida que ha llevado a tantos venezolanos a manifestar a comienzos de este año 2023. Esto es la crisis humanitaria. Cerca de 6,5 millones de venezolanos padecen hambre, según un informe reciente publicado por Naciones Unidas, titulado Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022. Sin ir más lejos, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, como destaca el Impulso, reportó 400 protestas en Venezuela en lo que va de año. Ayer, en la avenida San Martín, los trabajadores de la salud y otros sectores como educación no pudieron manifestar, o al menos seguir la ruta que habían planteado inicialmente, por la presencia de colectivos y de la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, ellos, realizaron su protesta, pero en El Paraíso, en Caracas. En el ámbito internacional, simplemente algunos datos. Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, lanzó explosivas declaraciones antes de subirse a un avión de la DEA extraditado a Estados Unidos desde Colombia. Esto lo tomó la revista Semana. Dice que su hermana la traicionaron sus compañeros del pacto histórico. Es requerido por una corte en Nueva York para que responda por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Y en Perú, el segundo país con mayor cantidad de migrantes venezolanos en el exterior, continúan las protestas. Ayer la presidenta Dina Boluarte habló de este tema. Quieren generar caos y desorden para tomar el poder de la nación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Me refiero a todo lo que ha ocurrido en América Latina. De hecho, un incendio arrasó una casona en el centro histórico de Lima, Perú, en medio de estas manifestaciones que ya han dejado como saldo, lo hemos comentado con ustedes, más de 50 víctimas mortales. En nuestro país hay un tema que preocupa y mucho. Desde ayer lo comentamos, luego de las amenazas del vicepresidente del PSUV, y tiene que ver con el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, que es esencial en todos los órdenes, pero especialmente en una situación como la nuestra, de crisis humanitaria compleja y de derechos humanos. Nos acompaña Rafael Uzcategui, quien conoce perfectamente el tema. Él es coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, y le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto y, como siempre, con mucho gusto de conversar con tu audiencia. Pues mucho interés de conocer una reacción inicial de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, el impacto que puede tener esta ley de cooperación internacional. Algunos la han calificado anti-ONG en Venezuela, y las amenazas proferidas por el vicepresidente del PSUV. Lo escuchamos. Y lamentablemente se están materializando los anuncios que hemos hecho desde diferentes organizaciones sociales acerca del regreso a la normalidad bajo un gobierno no democrático. Quienes tenían expectativa que luego de la pandemia íbamos a avanzar hacia una mejora de las condiciones de vida de los venezolanos, una reactivación de la economía, una reinstitucionalización de la democracia, lamentablemente nos estamos topando con la realidad, que es que nos mantenemos, se profundiza la crisis sociopolítica en nuestro país, económica, y además en un contexto en el cual estamos en una profunda debilidad de liderazgo político en nuestro país. Entonces, ese reflujo de las movilizaciones que habíamos visto en ese momento de pandemia y en los primeros momentos en que la estábamos superando,
habíamos comentado que eso se iba a superar porque la situación venezolana no iba a mejorar. Así que los venezolanos iban a estar obligados a tener que salir a la calle para exigir una mejora en sus condiciones de vida, como estamos viendo en este momento, en donde el salario mínimo de los venezolanos al mes es una cantidad menor a $6. Así que es desesperante la calidad de vida de los venezolanos y por supuesto eso obliga a que tengan que estar en la calle en la exigencia de sus derechos. Y por supuesto el gobierno está intentando generar mecanismos de control, de inmovilización, de miedo, de temor, y a eso responde el uso de estos organismos civiles para disuadir la protesta, pero también intentar que los diferentes gremios y organizaciones sociales que acompañamos a los ciudadanos en esta exigencia de derechos, también tengamos que defendernos a nosotros mismos, y a eso responde un poco la estrategia de Diosdado Cabello, un poco que el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil se dedique no a acompañar a la gente, sino a defenderse a sí misma frente a esta posibilidad de seguir el camino de Nicaragua de mayores cierres y obstáculos para el espacio cívico y legalización de las organizaciones, y que eso va a significar que los ciudadanos estén mucho más desprotegidos, no tengan ventanas de apoyo, no tengan manos solidarias para llevarles un plato de alimento o para llevar sus diferentes exigencias a los organismos internacionales. Ahora, hablemos del impacto real de una iniciativa de esta naturaleza en un país como el nuestro, insisto, que atraviesa desde hace bastante tiempo una profunda crisis humanitaria, pero también en materia de derechos humanos. Sin ir más lejos, es la única nación latinoamericana que ahora mismo es investigada por presuntos delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos. Sí, eso es lo que si esta iniciativa prospera, eso lo que va a significar es que va a haber un mayor debilitamiento de las organizaciones sociales y de los grupos de derechos humanos, cuyos integrantes ya han venido sumándose desde años anteriores a la migración forzada. Es decir, muchos líderes sociales, muchos defensores de derechos humanos han tenido que salir de manera forzada en nuestras fronteras, entre otras cosas por la persecución. Y si esto prospera, muchas organizaciones se van a ver obligadas a tener que cerrar su trabajo en el país ante la inexistencia de recursos materiales para seguir realizando su trabajo. Aquí los ataques gubernamentales se han dirigido a dos grandes áreas. Uno, por un lado, intentar erosionar la legitimidad nuestra como defensores de derechos humanos, sugiriendo que tenemos intereses oscuros o que nuestros supuestos jefes se encuentran en otro país. Pero de manera paralela a esa erosión de la legitimidad está aumentar los obstáculos por los cuales realizamos nuestro trabajo, y a esto va a responder siempre estas normativas restrictivas a la realización de nuestra labor. Estas dos dimensiones ocurren en otros países con gobiernos no democráticos como Nicaragua, y eso ha significado la ilegalización en el caso nicaragüense de más de 1.800 organizaciones. Muchos de estos activistas han tenido que salir del país. Y ante esa situación los ciudadanos han quedado desprotegidos, han cerrado muchos circuitos y redes de solidaridad con los nicaragüenses, como comedores, como escuelas populares, como organizaciones que dan educación para el desarrollo, y eso por supuesto ha incidido en el aumento de la exclusión y de la pobreza en esos países. Así que en este momento en que los venezolanos necesitan todas las manos solidarias, todo el apoyo, toda la ayuda posible, las autoridades están anunciando que van a cerrar estos mecanismos de colaboración, de cooperación, en momentos en que la comunidad internacional está muy interesada sobre la situación venezolana, donde hay un nuevo alto comisionado de Naciones Unidas que está mirando con mucho interés la situación venezolana, y que es posible que en este primer semestre del año él pueda visitar a nuestro país. Ahora, para que la audiencia lo entienda, el trabajo de las ONG en Venezuela, lo comentábamos ayer con otra defensora de derechos humanos, es como la última red de protección que tienen los ciudadanos ante los abusos del Estado en todos los órdenes, porque las organizaciones no gubernamentales reciben las denuncias de violaciones de derechos humanos, pero también contribuyen en ámbitos como la niñez, la adolescencia, la salud, vivienda, ambiente, desarrollo comunitario. Sin ir más lejos, han colaborado, han canalizado las denuncias por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, han sistematizado esta información y son fuente secundaria fundamental para organismos como Naciones Unidas para conocer la verdadera realidad que hay en nuestro país. Y yo le pedí un comentario sobre este tema, el impacto real que va a tener. Quizás la ciudadanía no lo tiene claro. ¿Qué puede decir nuestro invitado? Lo escuchamos.
Sí, es posible que la gente solamente perciba o crea que organizaciones como Provea, como COFAVI, como el Foro Penal, vamos a tener que cerrar nuestras puertas, organizaciones que denunciamos y acompañamos a personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, como tú sugieres, esto va a ser mucho más extenso, el impacto va a ser mucho más profundo y extenso. Por ejemplo, la red de comedores populares que tiene Cáritas en todo el país, más de 1.200 puntos de distribución de alimentos, se va a ver seriamente afectados si ellos no van a poder contar con más recursos para poder llevar ese plato de comida solidario a las personas. La red de escuelas de fe y alegría, que tiene uno de sus mecanismos de recepción de fondos de la cooperación internacional, esas escuelas que están en zonas de frontera, también van a verse mucho más lesionadas de lo que ya están, y es posible que algunas de ellas tengan que cerrar debido a la inexistencia de recursos materiales para poder seguir desarrollando su trabajo. El trabajo de acción solidaria, de Prepara Familia, de distribuir medicamentos de manera gratuita que han beneficiado a una cantidad importante de personas, no solamente en Caracas, sino en el resto del país, también se va a ver seriamente afectado y ante la inexistencia de esa posibilidad de seguir trabajando, van a tener que también cerrar nuestras puertas y todas esas personas que han venido recibiendo un medicamento de manera solidaria, lamentablemente se les va a cerrar una ventana para el apoyo con una consecuencia directa sobre su situación de salud. Así que esta red solidaria que existe en Venezuela, que lamentablemente quizás el ciudadano común, el que nos está escuchando, no la perciba porque trabajan a muy bajo perfil, en condiciones no democráticas, para intentar evitar esas represalias y llamar la atención de las autoridades. Bueno, lamentablemente todo ese tejido cooperativo, todo ese tejido asociativo que llega, que satisface necesidades que lamentablemente las autoridades no están cumpliendo en este momento, eso se va a debilitar muchísimo y se va a cerrar en algunas circunstancias. Así que esto va a incidir, María Alejandra, en la situación de pobreza y de exclusión que lamentablemente padecen los venezolanos en este momento. Otra defensora de derechos humanos sugería que la iniciativa es un pase de factura por justamente el trabajo que han realizado algunas ONG en materia de derechos humanos, incluyendo el expediente de Venezuela que avanza ante la Corte Penal Internacional. ¿Usted comparte esa interpretación? Sí, absolutamente. Hay una factura pendiente por cobrar desde las autoridades por haber llamado la atención de estos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Y además, yo sugiero otra razón por la cual se ha anunciado este proyecto de ley, que es generar un conflicto adicional para que en esta interlocución, en estas expectativas de diálogo que se han abierto en la comunidad internacional, bueno, frente a la creación de un nuevo foco de conflicto, se negocie precisamente desde las instancias gubernamentales solucionar el conflicto que ellos mismos han creado, dejando lo demás intacto. Así que frente a la posibilidad de recibir visitas de mecanismos internacionales de protección en las próximas semanas, se está generando entonces un conflicto de manera adicional para intentar negociar o resolverlo, dejando todas las circunstancias dramáticas de los venezolanos igual. Así que además de ese pase de factura, está también el intento de desviar los recursos y el esfuerzo que tenemos las organizaciones en intentar defendernos a nosotros mismos y eso debilitar entonces todo el proceso de acompañamiento que hacemos a los ciudadanos. Tenemos solamente dos manos, al igual que el resto de los ciudadanos, tenemos recursos limitados, recursos humanos y económicos limitados, y el gobierno lo que intenta es que nosotros nos ocupemos de defendernos a nosotros en los próximos meses, importantes tiempos de movilización de los ciudadanos. La información de las víctimas que han denunciado violaciones de derechos humanos y presuntos delitos de lesa humanidad está resguardada. Es una pregunta que trasladábamos, insisto, a otros defensores de derechos humanos. En el caso de Provea, ¿qué puede compartir con nosotros? Sí, nosotros hemos tenido que mejorar nuestra cultura de seguridad debido a todas las iniciativas y todas las amenazas y hostigamientos. Recordar que 4 miembros de Provea, incluyéndome, tenemos medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y debido a esta situación hemos tenido que entrenarnos para poder preservar toda la información sensible que tenemos de nuestros beneficiarios y además generar todo un protocolo de protección para nuestro trabajo y también para proteger a las personas a las que nosotros ayudamos. Así que eso es parte de la normalidad bajo un gobierno no democrático, tener que tomar todas las medidas necesarias para poder proteger el trabajo de quienes estamos ayudando a otros, de quienes estamos acompañando
a personas que están siendo víctimas de sus violaciones a los derechos humanos. En el caso concreto del formulario que puso a disposición la Corte Penal Internacional para las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad, nos decía la doctora Laura Louza, de Acceso a la Justicia, que se trata de un correo encriptado, es decir, que protege la identidad de las víctimas. En el caso de la información que manejan las ONG en Venezuela, ¿ocurre lo mismo? Es decir, ¿se han preparado ustedes para el peor escenario, incluso si avanza este proyecto de ley? Lo escuchamos. Sí, no solamente hemos tenido que proteger nuestras comunicaciones, sino que también hemos tenido que tomar una serie de medidas adicionales. Por ejemplo, ya Provea cuenta con un abogado penalista para la defensa en caso de que alguno de nosotros sea privado de libertad de manera arbitraria, o incluso tenemos un permanente revisión de los escenarios posibles y qué medidas deberíamos tomar frente a ellos. Así que para esto nos están acompañando organizaciones internacionales como Human Rights Watch, como WOLA, y además siempre estamos en constante comunicación con los organismos internacionales de protección, porque por ejemplo, para la Corte Penal Internacional o para la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esto es una represalia como consecuencia de nuestra colaboración con nuestros organismos internacionales. Así que ellos tienen oficinas y funcionarios específicos que permanentemente están en contacto con nosotros para ver la evolución de la situación y la naturaleza de las amenazas. Así que esto lo que haría, a nuestro juicio, sería aumentar el expediente contra el Estado venezolano y ratificaría todas las denuncias que hemos hecho de persecución por razones políticas y ausencia de libertades para el trabajo de la sociedad civil. Sí, pero ahorita te invito, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los planes de acción en Nicaragua. Hasta diciembre, según la Deutsche Welle alemana, habían cerrado y legalizado más de 3.000 ONG. En Venezuela, ¿cuál es la expectativa? En ese país, bajo el régimen de Daniel Ortega, muchos defensores de derechos humanos están trabajando todavía, pero en la clandestinidad. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. En nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta nueva amenaza contra las ONG en nuestro país, recientemente proferida por el vicepresidente del PSUV. Él habló de retomar una ley, un proyecto de ley de cooperación internacional para ser aprobado en la Asamblea Nacional bajo control oficialista, que intentaría regular el funcionamiento de estas organizaciones en nuestro país. Nos acompaña Rafael Uzcategui. Yo le dejaba una inquietud a propósito de los planes de acción en el peor de los escenarios. La Deutsche Welle alemana aseguraba que hasta diciembre más de 3.000 ONG habían sido disueltas en Nicaragua. Entiendo que existen redes de comunicación entre defensores de derechos humanos de Venezuela y Nicaragua. En ese país, en algunos casos han visto la necesidad de trabajar incluso en la clandestinidad. ¿Cuál es el escenario que ustedes, digamos, se plantean si llegamos, insisto, a la aprobación de esta ley? Lo escuchamos. Sí, es muy importante ese referente que comenta María Alejandra, el mal ejemplo de Nicaragua. Nosotros hemos tenido posibilidad de conversar con nuestros colegas nicaragüenses en diferentes eventos internacionales donde coincidimos. Efectivamente, muchos de ellos han estado obligados a salir de su país debido a las represalias, a tener que trabajar desde fuera para seguir acompañando al pueblo nicaragüense. Pero una de las cosas que ellos nos comentaban, y fíjate lo grave de estos precedentes, es que se pudiera pensar que esto es una ley contra el Foro Penal, contra Provea, contra las organizaciones que somos más visibles en la denuncia. Y por la propia experiencia nicaragüense, efectivamente han comenzado con algunas de las más emblemáticas, pero eso generó un terrible precedente que permitió que a posteriori todas las organizaciones asociativas, todas las iniciativas que tuvieran un nivel de independencia, autonomía frente a las autoridades, posteriormente fueran afectadas. Es decir, en ese cálculo de casi 3.000 de la Deutsche Welle, no solamente están organizaciones de derechos humanos, sino que incluso sectores de iglesia que tenían comedores populares, que tenían programas de apoyo comunitario, tuvieron que verse obligadas a cerrar porque eso generó, debido a la bola de nieve que genera este terrible precedente y la posibilidad de que algunas organizaciones tengan que ser cerradas por la acción gubernamental. Así que para el caso venezolano, esto no solamente va a afectar al Foro Penal, a COFAVIC, a Provea, sino que ese precedente seguramente también va a extenderse a otras iniciativas ciudadanas, otras iniciativas sociales que hoy tienen bajo perfil y que pudieran pensar erróneamente, eso no es con nosotros, eso solamente es contra las organizaciones que están violando, que están denunciando situaciones de derechos humanos. Así que es muy terrible el precedente que se ha generado en Nicaragua, que ha reducido todo ese tejido social al mínimo, y lamentablemente eso es lo que nosotros creemos que va a ocurrir en Venezuela. Cuando se genere iniciativas contra las más conocidas, creo que va a peligrar todas las iniciativas gremiales, sociales e incluso académicas que existen en Venezuela, que actúan al margen y con independencia del Estado. Ahora, existe la expectativa de la instalación inminente de esta oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela. ¿Qué lectura, cree usted pueden hacer estos funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre esta iniciativa? Lo escuchamos. Sí, miembros de organizaciones venezolanas participaron en diciembre pasado en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, y allí nos expresaban que venían siguiendo con mucho interés toda la evolución de la situación de persecución contra la oposición política y contra el liderazgo social venezolano. Así que esto lo que va a ocasionar de manera formal es que se aumente el expediente sobre nuestro país, que haya más elementos, porque incluso ellos nos han dicho que para estos videos, para la Corte Penal Internacional, no solamente necesitan testimonios de víctimas directas, sino también de víctimas indirectas, de los familiares, de las personas a las cuales le han sido violados sus derechos, pero también de organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos que han tenido que limitar su trabajo y que han sido objeto de persecución. Así que estos son más insumos para seguir exigiendo a los organismos internacionales que escalen sus mecanismos de protección a Venezuela, insistir que tienen que venir a nuestro país, tienen que hacer toda la incidencia posible para que el gobierno permita que el nuevo alto comisionado pueda venir al país, los relatores, pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo. Siempre hemos insistido
esta mirada internacional es el único muro de contención que tenemos actualmente contra el abuso de poder. ¿Qué expectativa tiene nuestro invitado en torno a los avances de esta investigación? Sabemos que la justicia internacional es lenta, pero entendemos que en la primera parte de este año habrá noticias, sobre todo luego de la iniciativa de poner a disposición de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad este formulario. Lo escuchamos. Bueno, en Provea somos optimistas acerca de la evolución de este proceso. Hemos visto por supuesto, con mucho interés las declaraciones del fiscal, en la cual ha ratificado que este proceso de apertura de procedimientos judiciales en nuestro país no cumple con los requisitos internacionales, con los estándares internacionales para considerarlos como juicios legítimos, como juicios genuinos, como procesos judiciales genuinos para beneficiar a las víctimas. Así que esto ha motivado que se continúe este proceso de investigación y nosotros vamos a insistir que las autoridades venezolanas no tienen ni la voluntad ni la posibilidad de realizar justicia y que por lo tanto es importante seguir el trabajo de la Corte Penal Internacional. El gran objetivo, uno de los objetivos de estos audiovisuales que tienen que ser mandados en las próximas semanas es insistir en la importancia de seguir con esta investigación, porque en Venezuela no hay condiciones para dar justicia a los venezolanos en sus diferentes requerimientos. Finalmente, esta iniciativa, esta nueva arremetida contra las ONG ocurre en momentos en los cuales un activista venezolano, Feliciano Reina, recibe el galardón Martín Enals. Hemos leído que se trata prácticamente del Nobel en materia de derechos humanos. ¿Qué lectura hace usted? Es decir, la coincidencia de estos dos hechos en el tiempo. Lo escuchamos. Sí, claro, todos estos certámenes y nuestros reconocimientos internacionales intentan visibilizar la labor de defensores y defensoras en todo el mundo, inclusive para darles un poquito más de protección por ese reconocimiento. Así que esto es un reflejo de que la comunidad internacional está siguiendo muy de cerca toda la situación venezolana y precisamente Feliciano Reina, el director de Acción Solidaria, uno de los fundadores de Civil y Derechos Humanos, ha sido tan reconocido por su labor humanitaria en la creación del banco de medicamentos gratuito más importante de la sociedad civil en Venezuela. Bueno, ese banco de medicamentos está ahorita en riesgo, ¿sí? Esa ley, esa normativa que intenta impedir el trabajo de las organizaciones sociales prospera. Rafael Uzcategui, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es coordinador general de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, ofreciendo detalles acerca del impacto y el alcance de esta iniciativa que intenta regular el funcionamiento de las ONG en nuestro país, regularlo aún más. Y esto lo aclaro porque, tal como lo explicaba la Universidad Católica Andrés Bello en un comunicado, ya las ONG tienen que cumplir con toda clase de regulaciones bajo un mecanismo de inspección y vigilancia de las autoridades administrativas encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes, pero bueno, agregan entonces este nuevo mecanismo, esta nueva ley que pondría en riesgo el trabajo de estas organizaciones en territorio venezolano. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase.
Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del alcance de este proyecto de ley que va a discutir el oficialismo en la Asamblea Nacional bajo su control, tal y como lo advertía, lo informaba el vicepresidente del PSUV, con las consecuencias que esto puede traer. Y yo comentaba con nuestro invitado anterior, ya vamos a hacer contacto con el siguiente, que también conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, que, bueno, a simple vista, la ciudadanía en general de pronto no conoce el alcance y la importancia que tienen las organizaciones no gubernamentales en un país como el nuestro, donde existe una profunda crisis institucional, porque no solo se encargan de la defensa de los derechos humanos, de documentar lo que ha ocurrido con cientos de víctimas de violaciones a derechos humanos y presuntos delitos de lesa humanidad, ofreciendo asesoría y acompañamiento, como decía la Universidad Católica, en búsqueda de justicia y la conquista de los derechos. También forman parte de una red que contribuye o ha contribuido por décadas en diversos órdenes, referidos, por ejemplo, a la niñez, la adolescencia, la salud, la educación, vivienda, desarrollo comunitario, participación ciudadana, en fin. Bueno, todo este trabajo que se ha construido durante años, que por cierto, y no lo comentaba con nuestro invitado anterior, sirvió para la protección de quienes hoy están bajo el control del poder. Bueno, estaría en riesgo con esta amenaza cierta de la ley de cooperación internacional. Algunos la han denominado como la ley anti-ONG, y sobre todo por los términos que han utilizado desde el oficialismo para referirse al trabajo de estas organizaciones. De hecho, decía el vicepresidente del PSUV, la semana que viene nosotros vamos a introducir ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley que regule financiamiento, funcionamiento y uso, él decía, de las mal llamadas organizaciones no gubernamentales. Y uno de los temas esenciales y más delicados tiene que ver con la investigación ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, la protección y el resguardo de las víctimas, de la identidad de quienes se han atrevido a ofrecer testimonio para que esta investigación avance. Ya veo a nuestro siguiente invitado vía Zoom. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación tempranito. Ali Daniels es director de Acceso a la Justicia. Gracias por atendernos, doctor. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría un primer comentario. Su reacción sobre esta ley, este proyecto que va a promover el oficialismo para supuestamente regular el funcionamiento de la ONG en nuestro país. ¿Cuál sería el impacto
inicial de una iniciativa de esta naturaleza. Lo escuchamos. Buenos días. En primer lugar, debo aclarar que precisamente la propuesta está basada en una falacia. La falacia es que las ONGs no están reguladas, que las ONGs están como clandestinas en el país, que las ONGs no rinden cuentas y nadie sabe qué es lo que hacen. Y eso no es cierto, ¿no? Las ONGs en Venezuela estamos todas inscritas en el registro correspondiente, tenemos nuestros estatutos, rendimos cuentas al CENIAT, pagamos impuestos, estamos cumpliendo todos los trámites legales correspondientes para estar legalmente en el país, de modo que eso no es cierto de que se debe hacer una ley para regular a las ONGs, porque las ONGs estamos claramente identificadas y actuamos además a cara descubierta, de modo que el decir que hay que hacer una ley, como el señor Diosdado Cabello ha afirmado, para regular a las ONG es absolutamente una falacia en la medida en que todas las ONG, por lo menos las con las que yo he trabajado cotidianamente a lo largo de estos años, cumplen con todos estos requisitos que he señalado. Entonces, el decir que hay que establecer un proyecto de ley para regularla es una falacia. Por otro lado, esto lo que demuestra es que es una política de Estado, la criminalización, la estigmatización y el señalamiento constante de las organizaciones no gubernamentales. Pero más allá de eso, más allá de esa estigmatización, yo quisiera señalar que además la ayuda humanitaria que se da en este país, porque en Venezuela se da ayuda humanitaria, y eso hay que volverlo a decir siempre, ¿no? Y se hace en el marco de Naciones Unidas. Pero en realidad quien ejecuta la mayoría de esa ayuda humanitaria no es directamente Naciones Unidas, sino que son organizaciones no gubernamentales, de modo que el perseguir a organizaciones no gubernamentales en realidad quien verdaderamente afecta es a la población, a la más vulnerable, a la que está recibiendo la ayuda humanitaria gracias a esas organizaciones. Yo recientemente estuve en Puerto Ordaz y tuve contacto con organizaciones que trabajan en la zona y realmente el trabajo que hacen es extraordinario con niños abusados. Me contaron un caso, por ejemplo, de más de 300 personas que no cuentan con documentos de identidad y que estas organizaciones han ayudado para poder presentar los documentos necesarios para tener derecho a la identidad. Son cosas que el Estado no hace y que si estas organizaciones no trabajaran en la zona, no tendrían estas personas garantizados sus más elementales derechos. De modo que el perseguir a las ONG en realidad es afectar a los más débiles y a los más necesitados de este país. Comentaba con nuestro invitado anterior que existe, digamos, la percepción de que, entre otras cosas, esta ley, este proyecto, es un pase de factura por el trabajo que han realizado organizaciones no gubernamentales para que avance la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Usted comparte este análisis? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Quienes han denunciado los crímenes de lesa humanidad, quienes han dado servido de puente para que organismos internacionales conozcan las denuncias de violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, hemos sido las organizaciones no gubernamentales y al final, ante una oposición que ha sido gravemente afectada en el país, lo que se quiere es ahora atacar a las organizaciones no gubernamentales, simplemente no porque seamos oposición, porque nosotros no lo somos, ni tenemos ninguna vocación de poder, pero sí somos una voz disidente, somos una voz autónoma, y entonces se pretende ahora acallarnos con estas propuestas que además se dice que están en otros países. Y yo quisiera aclarar que en otros países se puede formar una ONG. Ahorita, en estos momentos, es prácticamente imposible. Le puedo hablar además con la experiencia que me da el haber hablado con compañeros del interior del país, donde, por ejemplo, una compañera del occidente del país me señaló que en los estatutos de la organización que ella quería fundar, le dijeron que no podía poner la expresión derechos humanos. A ese nivel de represión hemos llegado. Ni siquiera se puede constituir una ONG con la expresión derechos humanos en los estatutos porque simplemente no pasa el registro. Ahora, ¿por qué promover una iniciativa como este en momentos en los cuales
está a punto de instalarse una oficina, por ejemplo, del fiscal de la Corte Penal Internacional en nuestro país, que investiga, entre otros, el presunto delito de persecución por razones políticas en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sí, esto para nosotros lo que quiere es llamar la atención, primero para desviar la atención de la opinión pública, para que no se hable de los 6,5 millones de personas que están pasando hambre, para que no se hable de la Corte Penal Internacional, para que no se hable de la que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad en el país. Y en este sentido, pues no lo van a lograr porque obviamente vamos a seguir denunciando y al mismo tiempo vamos a señalar que esto está ocurriendo. Por otro lado, también quisiera señalar que lo más preocupante de esta situación es que se esté repitiendo el caso nicaragüense. Es decir, ha habido ya un precedente, que es el caso de la intervención de partidos políticos. El primer estado de esta naturaleza que intervino partidos políticos de oposición y puso en manos de amigos del gobierno a miembros de un partido de la oposición fue precisamente Nicaragua, y en el caso venezolano después eso se replicó de una manera múltiple, porque en el caso de Nicaragua se intervino un partido y se colocó a nombre de amigos del gobierno. En el caso de Venezuela esto se hizo en varios partidos. Y nos preocupa que ahora se sigue el camino nicaragüense también, donde el año pasado, solo el año pasado, se intervinieron y se ilegalizaron más de 3.000 ONG. Entre ellas, debo recalcar, está la ONG de la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, la pregunta es, ¿quién salió más perjudicado con la expulsión de las hermanas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta? Para mí, obviamente, no son sino los más necesitados en el caso de Nicaragua. Y que ese camino se esté transitando en Venezuela, pues lamentablemente nos preocupa, no por nosotros, sino por los más necesitados de este país. Nos explicaban que la diferencia con Nicaragua es que en Venezuela sí se suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No ocurre en el caso del régimen de Daniel Ortega. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Es decir, ¿eso puede hacer la diferencia o no en lo absoluto? Efectivamente, esa es una enorme diferencia en la medida en que Nicaragua no ha suscrito el estatuto y donde además el gobierno venezolano afirma ante la Corte, como lo dijo en su carta del 15 de abril, que en Venezuela hay justicia y que en Venezuela se persigue a los responsables de crímenes de lesa humanidad. La pregunta es cómo eso puede decirse en el caso de un país donde constantemente se ataca a las organizaciones que llevan a cabo esas denuncias, ¿no? En la medida en que precisamente son esas organizaciones las que han servido de puente para esto. Por eso es que es muy importante que ahora las víctimas puedan elevar su voz ante la Corte Penal, porque recordemos que se abre un compás en estos momentos para hasta el mes de marzo para que cualquier persona que se considere víctima de lesa humanidad, de crimen de lesa humanidad, diga si está de acuerdo con la posición del gobierno de no continuar con la investigación. Obviamente, cualquier víctima en este país puede testimoniar en contra de esta situación, porque precisamente lo que hay es una impunidad, y es precisamente por esta situación por la que se ataca constantemente. Y existe esta política de Estado, porque hay que llamarla así, de asedio y de violencia contra las ONG. Recordemos que Javier Tarazona, el compañero Javier Tarazona, está detenido por denunciar lo que ocurre en la frontera venezolana con los grupos irregulares que allí operan. Esa es una demostración clara y evidente de cómo se persigue a las ONG en este país. Le he preguntado a varios defensores de derechos humanos si la información de las víctimas está bajo resguardo. Le traslado la misma inquietud al doctor Ali Daniel, sobre todo aquellos que han dado un paso al frente y se han atrevido a denunciar presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Lo escuchamos. Tanto la oficina de la Fiscalía como la oficina de protección a las víctimas, que ahora se está encargando de recoger estos testimonios de víctimas para la sala de cuestiones preliminares, garantizan la confidencialidad de la información y el resguardo de la misma. Cualquier testimonio que en estos momentos se dé por parte de las víctimas en el procedimiento que está abierto, solo será para que los jueces lo escuchen. No va a ser compartido con ninguna otra parte, y esta información queda bajo resguardo y bajo la protección de
la propia Corte Penal. De modo que libremente debemos, digamos, decirle a las víctimas que puedan expresar su opinión con la seguridad de que su información, de que su identidad va a quedar bajo resguardo y solo va a ser escuchado por los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares. Simplemente, este invitado, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a dos cosas. El alcance del proyecto de ley que regula supuestamente el funcionamiento y el financiamiento. Ya las ONG, como ha dicho nuestro invitado, y lo aclaraba la Universidad Católica Andrés Bello en un comunicado, están sometidas a toda clase de regulaciones, incluyendo la inspección y vigilancia de las autoridades administrativas encargadas del cumplimiento de las leyes, como el CENIAT, el Instituto Nacional de Seguridad Social, incluso CADIVI, pero el alcance de este proyecto de ley en el funcionamiento y el acceso a la información que ustedes manejan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué expectativa tiene sobre los avances reales de esta investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta ley de cooperación internacional. Algunos la denominan la ley anti-ONG, que promueve el oficialismo. Nos acompaña el doctor Ali Danias, director de Acceso a la Justicia. Yo le he dejado un par de inquietudes. Una tiene que ver con el acceso que las autoridades pueden tener a la información que ustedes manejan a partir de este proyecto de ley. Se avanza la iniciativa, eso en primer lugar. ¿Y qué expectativa tiene usted sobre los avances de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país este año 2023? Lo escuchamos. Sí, bueno, respecto del proyecto, solo tenemos conocimiento de uno que se estaba discutiendo en la Comisión de Política Exterior, presidida por Timoteo Zambrano. Al efecto, hicimos un estudio de ese anteproyecto que es público y que obviamente no cumple con los parámetros mínimos a nivel internacional de respeto al derecho de asociación, entre otras cosas porque, por ejemplo, decía uno de los artículos que cualquier persona podía pedir información sobre los fondos y las donaciones que pueda recibir una ONG. Cuando digo cualquier persona, es cualquier persona, ¿no? Yo me pregunto si cualquier persona puede ir al PSV y preguntar cuál es el origen de los fondos de ese partido. Pero eso es lo que está establecido en el anteproyecto, ¿no? Y en el caso ahora de lo que está presentando, lo que está
afirmando el señor Diosdado Cabello, no se tiene conocimiento de el texto de lo que se está proponiendo, de modo que entendemos que se trata, porque él dice que se va a presentar la semana que viene un proyecto de ley, de modo que entendemos que es diferente al que está propuesto en la Comisión de Política Exterior. Entonces, bueno, veremos si es así, pero en todo caso, pues ya estamos alentando a los organismos internacionales de esta arremetida contra las organizaciones, porque como digo, nosotros no tenemos la culpa, por ejemplo, de que en el país haya ejecuciones extrajudiciales, de que en el país haya tortura y tengamos que decirlo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obligación, y por denunciar la violación de derechos humanos no se está cometiendo crimen alguno. Todo lo contrario, estamos ejerciendo un derecho y eso lo reivindicaremos todos los días. Sobre los avances de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, algunos defensores de derechos humanos tienen grandes expectativas, aunque sabemos que este proceso es lento, pero sobre todo por este formulario que se puso a disposición de las víctimas y lo que puede ocurrir a principios de este año, incluyendo la instalación ya oficial de la oficina del fiscal de la Corte en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, a nivel de la Corte Penal Internacional se han abierto dos vías que van a funcionar paralelamente. Por un lado está el proceso judicial ante la Sala de Cuestiones Preliminares, que en estos momentos tiene que decidir si se continúa o no con la investigación, porque recordemos que el 15 de abril del año pasado el gobierno pidió, invocando el artículo 18 del Estatuto de Roma, que se suspendiera la investigación, y ahora entonces se abre una articulación para que las partes expresen las razones para que eso sea o no, y dentro de esa articulación está ahora abierto este proceso para que las víctimas participen. Una vez cerrado este proceso, la sala deberá pronunciarse y luego, si se decide en un sentido u otro, esa decisión a su vez puede ser apelada. ¿Qué quiero decir con esto? De que es un proceso que va a tardar, ¿no? Que es un proceso que además debemos acostumbrarnos que el gobierno siempre va a utilizar estas tácticas dilatorias para retrasar lo más posible el procedimiento ante la Corte. Esto es lamentablemente la regla que va a ocurrir siempre ante la Corte. El gobierno va a interponer recursos y va a alegar todo tipo de situaciones para retrasar la acción de la Corte, pero eso no quiere decir que esto no vaya a continuar. Y por otro lado, de manera paralela, está la creación de esta oficina que está ya contemplada en el memorándum de entendimiento con el gobierno venezolano, donde se va a tener presencia en Venezuela y donde la Fiscalía, perdón, va a dar asistencia técnica. Esto quiere decir que esa oficina no es para investigar crímenes de lesa humanidad, esto hay que aclararlo, ¿no? Sino para dar asistencia técnica exclusivamente. Entonces, en este sentido, la oficina va a estar en el terreno y va a ver qué es lo que ocurre en el país, independientemente que sea solo para asistencia técnica. Y ya esa situación es en sí mismo una ganancia para la Fiscalía porque va a tener contacto directo en el terreno de lo que vaya a ocurrir en el país. Y eso en sí mismo es una ganancia para la Fiscalía en la medida en que va a tener acceso a información que de otro modo no lo tendría. Brevemente, doctor Daniels, esta es una vieja aspiración del chavismo. Desde la época del expresidente Chávez, en el 2006, estaba revisando información, se ha intentado aprobar una ley de cooperación internacional. La comunidad internacional, valga la redundancia, siempre ha logrado frenar esta aspiración. ¿Cree que puede ocurrir ahora mismo esta situación o no? Bueno, esperemos que sea el caso porque además, precisamente la comunidad internacional es la que financia la ayuda humanitaria que se da en el país. Son gobiernos extranjeros los que proporcionan los fondos para que haya medicinas, para que haya comida, para que se dé la ayuda humanitaria que es tan necesaria y que se está proveyendo gracias a las organizaciones no gubernamentales. De modo que ellos son también dolientes de esta situación y esperemos pues que actúen en la medida en que demuestren al gobierno que no puede atacar a las ONG precisamente porque las ONG son las que están dando esta ayuda humanitaria. En el caso de Azul Positivo, estos compañeros que fueron detenidos el año pasado, ellos no solamente trabajan con las familias más necesitadas del estado Zulia, sino que, por ejemplo, son los que proporcionan antirretrovirales para personas que tienen HIV.
Y eso ocurre porque el gobierno no lo hace. Entonces, ¿quién es el más afectado? Porque los compañeros azul positivos estuvieron detenidos un mes. Precisamente esas poblaciones vulnerables, y esperemos que dentro de del marco de esta propuesta, tanto la propia Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado, el señor Tur, que ahora acaba de tomar posesión, como los gobiernos extranjeros que proporcionan esa ayuda, haga ver esta situación que es evidente, que es obvia, y que haga recapacitar al gobierno de tal modo que entienda que perseguir a las ONG es afectar directamente a la población más necesitada de Venezuela. Doctora Ali Daniels, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de Acceso a la Justicia, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.